por aquellos que han tomado esa decisión. No digo que quienes pasean no tengan una buena decisión, también, porque también es bueno compartir un tiempo en familia, amén. Claro, cuando hay la posibilidad de poder salir, ¿no? Pero si usted se decidió en quedarse en la ciudad, pues qué mejor momento para aprovecharlo viniendo a los atrios de nuestro Dios. Antes de pasar a la enseñanza, mi amado, recuerde, si ha traído su celular, le ruego que en este preciso momento ponga en silencio, ponga en vibración el vibrador, su teléfono, para que no le interrumpa, ¿sí?, a la hora de la enseñanza. Y de esa forma Dios también pues va a ministrarnos sin interrupción. Así que le invito a abrir ahora en este momento. Vayamos al primer libro de Reyes, al capítulo número 19. Recuerdo que el verso 1 al 8 ya fue motivo de estudio, ¿sí? Hoy vamos a concentrarnos del verso 9 en adelante, pero voy a leer desde el verso primero para tomar hilación en esa lectura, ¿sí? Primer libro de Reyes, capítulo número 19. Primer libro de los Reyes, capítulo número 19. Hoy vamos a predicar por el tema ¿qué haces aquí? Amén. Vamos a predicar por ese tema. ¿Qué haces aquí? Amén. Y leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Verso 2, léalo por favor. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Verso número 4. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Todos el versículo 9, por favor. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén. ¿Qué haces aquí? Inclinemos nuestro rostro, sí, y hagamos una pequeña oración. Amado Padre Celestial, gracias en esta noche por esta oportunidad que nos brindas. Señor amado, tú has permitido que parte de tus hijos se puedan dar cita en esta tu casa de oración. Prepara nuestro corazón, prepara, Señor amado, nuestro espíritu. Necesitamos, Padre, ser ministrados por tu presencia. Ayúdanos, oh Señor amado, para poder no solamente abrir el conocimiento, abrir la mente. Permítenos, Espíritu de Dios, poder recibir, Padre, para mi necesidad, para mi alma, una palabra tuya, la cual, como se dijo en alguna oportunidad, bastará para sanarme, bastará para poder traer paz, alivio, restauración a mi ser. Suplico pues, oh Rey, que sea tu buena mano en esta noche para conmigo. Acelera también los pasos de tus hijos que han dispuesto venir a este lugar, para que la iglesia, toda ella, pueda ser edificada. No olvides, Señor, que en la parte superior están también tus pequeños, nuestros niños, nuestros hijos, Padre, parte de los adolescentes. Señor amado, ministra también sus vidas.
para que se cumpla lo que tu palabra nos ha dicho respecto de ellos, que debemos de criarlos, oh Dios amado, en tu temor, en tu temblor, para que cuando fueren viejos no se aparten de este caminar. Señor, he ahí tus promesas, permíteme, oh mi Rey, poder participar de esa bendición en mi vida y obviamente en medio de los míos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis amados, insisto, hemos leído desde el verso 1 al 8 para recordar en la lectura cuál es el escenario en el que se desarrolla el episodio del verso 9 en adelante. Elías tiene una sola motivación para salir de la región norte del reinado de Israel. Elías, mi amado, quiere salvar su vida. La amenaza que le hizo una mujer llamada Jezabel, mi amado, provocó un temor interno en la vida de Elías cual nunca antes él lo había sentido. Ni siquiera frente a los 850 profetas falsos, 450 de ellos profetas de Baal y otros 400 profetas de Acera, hicieron amedrentar o digamos que hicieron nacer algún tipo de temor en Elías. Él estuvo siempre firme, siempre dispuesto y con una valentía por encima de lo, digamos así, de lo normal. Sin embargo, luego de haber experimentado tanta gloria, porque Dios le hizo experimentar hasta ese punto en su vida milagros extraordinarios. Quisiera de pronto, mi amado, ser muy enfático en esto porque va a volver a salir estas palabras más adelante. Elías, mi amado, ha experimentado un milagro, diríamos, recurrente de parte de Dios en su vida ya de manera personal. Ha sido Dios por intermedio de Elías que 3 años y medio Dios ha mantenido o sostenido a lo largo de esos tiempos un milagro de sequía. Un milagro de haber detenido nubes que tenían que, como la naturaleza mismo lo demanda, tenían que haber hecho llover. Pero Dios, para honrar a su profeta y a su palabra y castigar al mismo tiempo a un pueblo de desobediencia, mi amado, Dios ha sido manteniendo a las nubes distantes y ha hecho que el desierto aparezca donde antes no lo había, consecuencia de la falta de agua. Y Elías es el eje central de todo esto. Segundo, mi amado, Elías ha experimentado también, mi amado, un milagro permanente donde aceite y harina ha sido, mi amado, de parte de Dios, otorgándosele a él y a la casa de la viuda donde él estaba alojado. Por otra parte, no quiero olvidar que Dios también, mi amado, le hizo experimentar de primera mano un milagro a través de aves del cielo. Un cuervo o algunos cuervos han estado llevando comida, mi amado, allí hacia un monte donde nacía el arroyo en un lugar llamado Kerim. Ahí, mi amado, este profeta está de una u otra forma siempre involucrado e inmerso en milagros recurrentes de Dios y de gran poder. Quiere decir, mi amado, que ha sido Elías luego el que Dios usaba para levantar a un muerto. Sí, recordará usted que el hijo de la viuda, sí, mi amado, falleció. Y ha sido Elías, mi amado, posándose sobre este muchacho, claro que sí, rogando a Dios para que se haga misericordia en la casa de la viuda. Ha sido Dios el que le da, mi amado, diríamos así, el privilegio de haber sido usado por Dios para, a través de una oración ferviente, a lo largo de 7 veces, mi amado, el poder ver cómo el alma del muchacho vuelve a retornar al cuerpo inerte de esa criatura. Y se levanta y se lo entrega a la mujer diciéndole: he aquí está tu hijo. ¡Qué milagros tan maravillosos! Y el más fresco hasta ese momento, Elías, con la ayuda de nuestro Dios, ha hecho, mi amado, que algo sobre cualquier tipo de razonamiento suceda. Ha llovido fuego del cielo. Y una nación entera se ha quedado con la boca abierta, viendo al siervo de Dios en el monte Carmelo,
ejecutando, mi amado, sí, como un director de orquesta, un milagro portentoso. Él nunca, ojo, él nunca pretendió llevarse la gloria de esto. Quiero recalcarlo. Él sabía de dónde venían estos milagros. Amén. Sin embargo, ya en los primeros versículos leídos, Elías tiembla. Sí, Elías de una u otra forma, mi amado, se inestabiliza. Se le bajó toda la gloria hacia el piso. Mi amado, y sale huyendo, como lo dirá en el versículo, si vuelvo por favor al capítulo 19, verso número 3. ¿Qué dice ese texto? ¿Podría volverlo a leer, por favor? ¿Sí? ¿Cuál fue su motivación de salir de Berseba? Dios nunca le había dicho a Elías, ¿sí?, sal de Berseba. Ahí lo había dejado. Dios le había dicho, corre y adelántate, ¿sí?, delante de la presencia del rey, ¿sí?, y allí atájalo, hasta que, ¿sí?, la lluvia pueda venir y obviamente hacer el milagro de volver el clima, por decirlo de alguna forma, a estabilizarse en la región. Mi amado, Dios tenía muchas cosas que hacer con Elías en esa región, muchas cosas. Sin embargo, la amenaza llega, él se siente de una u otra forma comprometido en su integridad a ver la muerte y, como dice cualquiera en la actualidad, patitas para que te quiero. Corrió, mi amado, la maratónica de su vida. Mi amado, salió, sí, como alma que lleva a Cristo, y dejó a su criado, como lo dirá la escritura más adelante, sí, allí, mi amado, en esa región de Berseba, y él de ahí, mi amado, sin probar bocado alguno, corre, mi amado, tratando de ir a un lugar que obviamente era considerado un lugar santo, un lugar de mucha consagración, un ícono en cuanto a lugares prominentes religiosos. Él va hacia el monte de Dios. Posiblemente se dirige, no digo en el mismo lugar, pero sí en la misma zona donde Dios un día había llamado a Moisés, su siervo. No se determina el lugar exacto, pero sí se determinaba el lugar, de sí, hablando del escenario. Allí se enrumbó Elías. La Biblia menciona, mi amado, en el capítulo número 8, que se levantó luego de que Dios aparte hizo otro milagro. Aún en su vida, Dios los milagros se los estaba pero sin manifestando una tras otra. ¿Cuál fue el último milagro? Dios le enviaría, ¿qué cosa? En su huida. Digamos, allí ya en la turba de cuerpo, ya que no le dio más las fuerzas y se quedó, como dice la escritura, debajo de un enebro, ahí tirado como muerto. Se tiró ahí, mi amado, diría cualquiera, esperando morir, e inclusive él dirá en ese lugar, Señor, quítame la vida, no doy más, hasta aquí llegó, sí, tu siervo. Pero Dios misericordia, mi amado, su misericordia que es más grande que los cielos, Dios permite que ahí otro milagro y con doble porción se manifieste delante de él. Un ángel del Señor, mi amado, es enviado y le lleva de comer. Ahí dice la escritura en el versículo número 6, he aquí, dice, en su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y siguió durmiendo. El cansancio era mayor. En el verso 7 dice que volviéndose a levantar, le vuelven a tocar y le dicen, come y bebe. Otra vez repitió, si diríamos, el platillo. Y el ángel de Dios le hace saber algo que Elías malinterpreta, algo que Elías no sabe cómo procesarlo, o por lo menos lo procesaría, pero a un nivel no espiritual, a un nivel más bien, diríamos así, de su razonamiento mental. Dice el Señor allí, versículo número 7, en la parte final, levántate y come, porque largo camino te resta. Diría cualquiera, todavía si tienes mucho que dar, Elías, todavía.
Pero él, mi amado, en el versículo número 8 se levanta y va 40 días y 40 noches caminando hasta llegar al monte de Dios, el monte Oreb. Verso 9, leamos. Y allí, llegado a ese lugar, ¿qué es lo que hace Elías, mi amado hermano? Dice la Biblia, si de allí, si se metió en una cueva donde pasaría la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual, ¿qué cosa le dijo, mi amado? ¿Sí? ¿Qué haces aquí, Elías? No sé si hoy avanzaré en demasía en el estudio de esta preciosa noche, pero, mi amado, Dios va a dar a conocer a través de este texto en adelante, dado qué es lo que no se debe de hacer cuando entramos en algún tipo de situación en la que Dios mismo, ojo, Dios mismo la permite, y que posiblemente, mi amado, en nuestra desesperación o en nuestro apuro o en nuestra impaciencia, a veces, mi amado, tomamos decisiones que no van acorde o no están a la altura, ¿sí?, de lo que Dios esperaría de nosotros el poder hacer. Es triste, mi amado, es lamentable que caigamos, ¿sí?, ya conociendo a Dios como lo conocía Elías, caigamos, mi amado, en una desesperación que se la podría comparar con insensatez, cuando se trata de poder hacerle frente a ciertas vicisitudes que Dios mismo, ojo, Dios mismo sabe que la estamos pasando, porque eso sí, mi amado, quisiera dar un paréntesis a todo esto. Dios, mi amado, sabe el porvenir de nuestras vidas, ¿sí? Él sabe de antemano qué es lo que tú vas a experimentar. A nosotros nos agarra de sorpresa. Se muere alguien, ¡ay, Señor! ¿Qué ha pasado? ¡Qué desgracia! Dios dice, yo ya sabía. Dios ya sabe, mi amado, que vas a perder el empleo. Ojalá que no. Dios ya sabe, mi amado, que te vas a romper por ahí un brazo, una pierna. Él ya lo sabe. Él ya sabe, mi amado, que cuando te hagas el examen te van a decir que lo que tienes es cáncer. Él ya lo sabe. ¿Qué es lo que quiero resaltar? Mira que ¿quién no cuida su salud? Pero en algún momento, con la vejez también viene muchas veces el deterioro de los órganos. Y te guste o no, tienes que aceptar esa realidad. Dios no es que está ajeno. Dios que dice, ay, mi hijo tiene cáncer, qué pobrecito. No, Dios ya lo sabe. Él ya sabe lo que va a pasar. Cuando viene ese divorcio, Él ya lo sabe, Él ya lo anticipó. Cuando viene esa mala noticia, mi amado, Dios ya lo sabe, Él ya lo tiene entendido, y a Él no hay nada, mi amado, que lo agarre de sorpresa. A nosotros nos agarra de sorpresa. Eso sí, a nosotros sí nos agarra de sorpresa. Porque uno siempre espera, siempre, mi amado, y mucho más ahora que Dios se ha dado a conocer a nuestra vida, uno siempre espera lo mejor. Uno siempre espera el bien y la misericordia para que me acompañen todos los días de mi vida. ¿Verdad? Claro. Nadie, mi amado, que viene a los pies de Jesús espera que las desgracias, si de pronto vengan juntamente con Él. Uno espera que vengan milagros, que vengan cosas espectaculares, que vengan ministerios, que vengan, mi amado, tiempos de refrigerio. Uno siempre esperaría lo mejor. Elías, mi amado, lo cogió de sorpresa la noticia. Lo cogió de una u otra forma, como dicen algunos en juego, los cogió fuera de base. Le removieron el piso a Elías. Hasta el punto que cuando le llegó la noticia de un sirviente de la reina, mi amado, le cayó como un puñal en el alma y se sintió morir y huyó. Y ya alejado, mi amado, diríamos terrenalmente hablando, del peligro. Recuerda que cuando huye Elías, retrocediendo un poquito las imágenes, cuando huye Elías, mi amado hermano, ¿sí?, Elías de primera mano
¿A dónde es que se fue? Déjenme ubicar la gráfica de la... Ahí. Él estaba, sí, en Samaria. Cuando le dan la amenaza diciéndole, oye, ¿sí? La reina se ha conjurado ella misma a no descansar hasta que el día de mañana te maten, hasta que hagan lo mismo que tú le hiciste a los profetas de Baal. ¿Y qué le había hecho el profeta a los profetas de Baal, Elías? Los había degollado, les había cortado la garganta. Y la reina dijo, así te van a hacer antes de que amanezca, antes de que el sol salga. La reina se ha juramentado, ha ayunado, se ha entregado a sus dioses y ha dicho, si mañana a esta hora Elías no está como uno de los míos, de los que él mató, dejo de ser lo que soy. Elías recibió la amenaza y dijo, patita, ¿para qué te quieres? Y de Samaria se fue a Berseba. Es decir, salió del reino del norte y se fue al reino del sur. Y del reino del sur descendió más todavía. Porque una vez que dejó ahí a su siervo, a su aprendiz de profeta, se echó a correr. Adelanto un poquito. Y se fue al monte Oreb. Mira, desde la punta, mano derecha para usted. Sí, atravesaría, mi amado hermano, prácticamente todo el desierto para irse a la península del Sinaí. Vaya a ver, qué larga travesía se pegó este siervo. Recorrió toda la península del Sinaí hasta llegar al monte Oreb. Tremendo viaje que se pegó. Algo quiero considerar. Cada vez que nos alejamos más de la voluntad de Dios, más largo también será el retorno para volverlo a encontrar. Entendamos esto, Cada vez que tú te distancias más, pensando que si en tu recorrido estás haciendo lo correcto, si en el camino que vas es opuesto a donde Dios te quiere, mi amado, así también más largo te será el caminar para volver a regresar a casa. Eso es triste, mi amado. Porque si algo Dios desea, es que cuando nos veamos en aprietos, no nos toca a nosotros salir huyendo. Salvo que Dios te diga, huye. No lo sé, quiero ser un poquito psicólogo. Quiero ser psicólogo. Elías, es que ahí está el problema de que a veces encapsulamos a Dios a un parámetro y una vez que lo encapsulamos a Dios a un parámetro, a un estándar, de ahí siempre nos estamos tomando la misma píldora. Y pensamos que como Dios aquí me dijo que haga esto para solucionar esto, entonces cuando venga otro problema, yo no lo consulto. Hago lo mismo que Dios hizo conmigo en el primer, digamos, en la primera parte de mi vida. Y si vuelve a aparecer la misma píldora, hermano, estamos equivocados. Estamos muy equivocados. Si algo Dios nos ha enseñado por la Escritura, es que Dios no se sujeta a metodología alguna. Dios no se sujeta, mi amado hermano, insisto, a un mecanismo que de pronto en algún momento Él te lo hizo experimentar. Y vemos a un Elías de pronto replicando cosas que Dios había permitido de manera inicial en su ministerio. ¿Y qué fue lo que Dios permitió de manera inicial en su ministerio? Si dile al rey acá que no va a llover hasta que tú abras la boca. Y le dijo Dios inmediatamente, ahora anda y escóndete en el arroyo de Kerit. Amén. Y Elías dijo, ven, Dios me ha dicho que huya y me esconda. Y cuando apareció la crisis, replicó y dijo, como Dios me dijo que me esconde la primera vez, me voy a esconder la segunda, pero ahora me voy a ir más lejos todavía. Pero una cosa es que Dios le diga que se esconda y otra cosa es que Él haya decidido esconderse. Amén. Entiende, mi amado, Dios no se sujeta a moldes.
viaje y llegado a esa región, a la región, mi amado hermano, de la península del Sinaí, encuentra obviamente el lugar donde se podría decir que era un lugar sumamente sagrado. Y creo yo que, sin temor a equivocarme, para todo judío, para todo hebreo, el monte Sinaí, mi amado, era el lugar más reverente que podría un hombre encontrar. De hecho, tanto fascina esto que hay muchos cristianos que por lo menos lo han de haber pensado, pegar su viajecito para Israel, conocer Tierra Santa, conocer, cómo no, el monte de Dios. Si se le da por lo menos el pensamiento cruzado la idea. Yo me recuerdo que en una oportunidad conocimos a una parejita cuando trabajaba en el área de seguros, ¿sí? Y nos tocó con mi esposa ir, claro, el señor no es que era adinerado, pero tenía posibilidades, ¿sí? Y cuando le íbamos a entregar los documentos, las pólizas, porque renovaba los seguros de su vehículo, un día pues nos abrió la puerta de su casa, él muy gentil, con su esposa, muy educada, ¿no? Y nos sentamos con mi esposa. Y ellos tuvieron en ese momento a bien abrirse con nosotros y nos comenzaron a contar sus viajes de tour que se daban, creo que una vez al año, creo, ¿no? Y me decían, oiga, hermano, la región más bella de la cual, él me decía, de la cual yo he podido, en mis múltiples viajes, yo he ido a Estados Unidos, una larga lista, pero el lugar más hermoso, no me hablaba de la Biblia, me decía, es Rusia, me decía. Es Rusia. Y me decía, también conozco Tierra Santa. Conozco también Egipto. Y dice, sí, ¿te acuerdas cuando nos fuimos en el camello? Decía ella. Y yo digo, ni al perro puedo yo. Ni a burro he llegado. Dice, sí, y me decían ellos. Dice, hermano, usted está de que planifique un viaje con su esposa por allá. Yo estaba entusiasmado. Porque tenían fotos y tenían todo, ¿no? Yo sí, te digo, mi esposa, sí, estaría bien. No voy ni a París, chiquito, acá. Claro que esto fascina, claro que esto llama la atención. Un lugar llamado de tan grande envergadura, llamado grande en cuanto a majestad, hermosísimo, y saber que ahí Dios se manifestó, a cualquiera de nosotros le llamaría la atención. Pero a veces, mi amado, lo equívoco está, no en esos lugares sagrados, sino con qué intención yo voy a esos lugares. Y eso es lo que hoy, mi amado, en Dios, creo que vamos a comenzar a hilar fino. Mi amado, ¿con qué intención tú te acercas a una iglesia? Cuidado, Dios, al ver que estás en una iglesia, pero no con la intención adecuada, Dios también te puede decir lo mismo. ¿Qué haces aquí? Ya no Elías, sino que pon tu nombre. ¿Qué haces aquí? Es triste, mi amado, escuchar de Dios. Yo sé que de manera indirecta no lo dice, pero está ahí, a leguas. Dios lo está botando de él. Implícitamente, Dios lo está botando. Si tú le preguntaras si tú le dijeras a alguien, oye, ¿qué haces aquí? Y él está en las maquinitas. ¿Está implícito o no? De que lo estás botando. De que lo agarras de las orejas de los cabezones. ¡Ven! ¡Anda al colegio! ¿Qué haces aquí? Te hiciste la pava, muchacho vago. ¿Cómo vas a sacar? ¿O qué haces aquí arrimado a una ventana con una muchacha? ¿O besuqueándose atrás del colegio? ¿Qué hacen aquí? Implícitamente, Dios lo está botando. ¿De dónde? De un lugar que Elías ha estimado como importante y valioso para irse a refugiar. Mira, todo lo que Elías le dará como respuesta al Señor es, ¿cómo te digo? Es muy superficial. No encuentro otra palabra.
Pero si lo quiero poner bajo el plano de lo que se consume, es papel periódico, es hojarasca, es heno. Porque cuando Elías, mi amado, recibe de parte de Dios la alerta ante el anuncio, diciéndole, ¿qué haces aquí? Él de manera instantánea, como que si hubiese preparado la respuesta. Claro, tuvo 40 días para irla desarrollando, para irla procesando. Se la tenía así, ¿ven? A flor de piel, como para decir, vamos a ver si Dios me responde esta. Claro, él nunca se imaginó que Dios lo iba a botar del Sinaí. Él nunca esperó que Dios de pronto que sí le diga, ay, pobrecito, uy, si esa es perversa, pero tranquilo, Elías, porque ya vas a ver lo que voy a hacer contigo. Tú vas a ir donde ella, y que el fuego que vistes, eso no va a ser nada comparado con lo que yo voy a hacer ahora. Ya vamos a entrar a eso. Y Elías da una respuesta, mira, muy sensata, muy coherente, y hasta, diríamos, cualquiera de nosotros escuchándolo le hubiésemos extendido nuestro respaldo. Y dice, y él respondió, ante todo dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Wow. Ojo con estas palabras. Dios, mi amado, no en vano las escucha, las procesa y le responde digamos así, a la misma medida de su insolencia. Ya va a ver. Dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y al último deja lo que realmente es, y me buscan para quitarme la vida. Si tú te das cuenta, ¿qué es lo que le hace saber Elías a Dios? Tiene un revestimiento de queja, pero mucho más de reclamo. Hace ver a Dios como que Dios está ajeno a todo lo que está pasando en la tierra. No se ve ajeno. Dice, por si no te has enterado, tú que estás aquí en el monte, si no te has enterado, yo he sentido celo por ti. Y no solo eso, sépalo. Estoy dándole en la versión Paul habla hoy. Llamado, dice allí, si no te has enterado, han derribado tus altares. Si acaso no te has enterado, a tus profetas, ¿ven? Ya los han matado. Y por si acaso, si no lo sabes también, la última Coca-Cola del desierto, que soy yo, también lo están buscando para matarlo. Claro, esto no me suena a mí a un diálogo espiritual. Esto me suena a mí, mi amado hermano, a una queja permanente al querer decirle, tú no estás haciendo bien tu trabajo. Y yo que estoy preocupado por tus negocios, ¡epa! ¿Qué pasa con tu siervo? ¿Dónde estabas? Tanto te has alejado de mí. Mira qué frustración, que he tenido que venirte a buscar a tu casa. El monte de Dios. Porque parece ser que es por acá que se te encuentra. Porque por acá, como que estás desentendido de lo que está pasando. Llamado, Elías entró en una terrible crisis, en una terrible depresión. Entendible porque la Biblia sí nos dice algo respecto de esto.
Cuando yo voy al Nuevo Testamento, ¿sí? Eso es lo bueno de Dios, que no tapa, lo digo así, las falencias de sus hijos, sino que expone de manera dual virtudes y fracasos. Cuando vamos, por favor, mira lo que nos dice el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, allá en la carta a Santiago, capítulo 5, versículo 17, y leeré solo la primera parte del versículo 17, para justamente resaltar esto, que me parece que es muy importante y hasta medular también dentro de esta enseñanza. ¿Qué dice el Señor? Verso 17, Elías era hombre, ojo, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Esto, mi amado, es notorio en este texto. Elías era un hombre sujeto a pasiones. Quisiera leer, mi amado, este mismo texto, ¿sí? De Santiago capítulo 5, versículo número 17, en la traducción del lenguaje actual. El mismo texto, ¿sí? No hay que buscar de pronto otra referencia para poder darle connotación a lo que el Señor quiere hacernos saber. Y dice en este versículo lo siguiente. Por ejemplo, dice aquí, ¿sí? Traducción del lenguaje actual. El profeta Elías era en todo igual a todos nosotros. Es decir, que cuando se lee de que él era sujeto a pasiones, lo que está tratando de decirnos es que si Elías era un ser, mi amado, tan común como cualquiera de lo que sí podríamos llegar a ser nosotros. Común. Un hombre que se contentaba, un hombre que se entristecía. Un hombre que era fervoroso, pero posiblemente también a veces desganado. Un hombre entusiasta, pero también a veces entraba en simplicidad, entraba, mi amado, en crisis. Santiago, mi amado, te expone, sí, mi amado, de manera muy puntual esto. Repito, el profeta Elías era en todo igual a todos nosotros. En todo. Si alguien te amenazara a ti de muerte, y hoy que está en boga esto, sea honesto y muy sincero. Si alguien te dejara una nota, hoy, al llegar a tu casa, tú ya abres la puerta y ves un sobre vacío. Un sobre de color negro. Y una hoja negra con letras blancas y con una cruz allá arriba. Y que te diga, cuídate, tú y los tuyos. Atentamente la muerte. ¿Qué harías? Vamos. Primero entras en desesperación. ¿Qué más? Vamos. ¿Ah? La denuncia. Que me ponga un patrullero afuera, rapidito. ¿Qué más? El cambio de casa. Agarro el chip, lo rompo, que a nadie me va a localizar. ¿Ah? Los que tienen algo de dinero me armo. Contrato guardaespaldas. Si tienes carro, láminas de seguridad. Pero si puedo salir del país, mejor. Ya ven que los Elías de hoy pueden volver a darse. Nadie pensó, voy a clamar, voy a buscar de Dios, el Señor va a pelear esta amenaza por mí. No. Es que cuando viene esto, mi amado, de sopetón, te agarra mal parqueado. Esa es la verdad. Y Elías, eso mismo fue lo que sintió. Señor, me van a matar. ¡Ay, padre! El correcamino le quedó corto ese día. Mi amado, ya usted está viendo tremendo recorrido que se pegó. ¿Sí? El poco sustento que Dios le dio, creo que malinterpretó. Porque cuando el ángel le dijo, come
y bebe, porque largo camino te resta. No era para alejarse al monte, sino para volver a retornar al punto de donde él había experimentado guía de Dios. Y eso no era, mi amado, en Berseba. No era en el monte. ¿En dónde era? En el monte Carmelo. Y al estar para allá, tan lejos, volver otra vez al punto de partida, mi amado, 40 días y 40 noches no le abastecería caminando para llegar a volver hasta Berseba y de Berseba volver a llegar hasta el monte Carmelo. Mientras más te alejes de Dios en tus crisis, más duro y más largo será el retorno. Yo le podría también decir a usted, no lo va a malinterpretar, ¿qué hace aquí, hermano? ¿Qué hace aquí? Hay mucha gente que puede venir huyendo de otras iglesias. Mira que así se han ido algunos, hermanos. Pero mi labor no es que usted se quede aquí, mi labor es que usted aprenda a caminar en la voluntad de Dios. Así yo nunca más lo vuelvo a ver. Pero si la voluntad de Dios es que usted, mi amado, vuelva, tendrá que volver. Pero si la voluntad de Dios lo trajo, aquí se quedará y Dios lo usará y el Señor, mi amado hermano, se glorificará a sí mismo. Pero hay que estar en la voluntad de Dios. Mi amado, cuando retomo el texto, Primera de Reyes, capítulo número 19, dice el Espíritu de Dios, versículo número 10, ya en la parte final, y ahí termina diciendo, y me buscan, Señor, me buscan para quitarme la vida, dice él. Versículo número 11. Inmediatamente, mi amado, cuando Dios escucha esto, Dios comienza, hay muchos que han dicho, psicólogos cristianos, que Dios comienza su terapia. Y lo primero que le dice es, a ver, ¿dónde estaba Elías en ese momento? Ya sabemos que en el lugar estaba él, en el monte de Dios. Pero cuando llegó allá, ¿qué fue lo que hizo? Encontrar, que dice en el verso número 9, dice que allí encontró que ¿dónde se había metido? Se metió en una cueva donde allí pasaría la noche. Y cuando Dios, amado, lo llama diciéndole, ¿qué haces aquí? No necesariamente le dice qué haces aquí en la cueva, sino qué haces aquí en este lugar. Y cuando ya le da la respuesta, en el verso 11, Dios le dirá. Y lo primero que le dice es, sal fuera. Primer punto, mi amado. Hay quienes han dicho que no importa dónde se busca de Dios, mientras tanto que lo esté buscando. Es una verdad a medias que dependerá del contexto en el que te encuentras. ¿Sí? Porque, insisto, si es Dios el que quiere someterte a un lugar, diríamos, aislado, para ministrarte o ministrar a otros mientras estás ahí, bienvenido sea ese lugar. Bienvenido sea. Como cuando el Espíritu de Dios tomó a Jesús y lo metió solito, pero lo metió ¿dónde? A un lugar muy espacioso, pero que al mismo tiempo era muy reducido por la soledad. ¿A dónde lo metió? Al desierto. Claro, cuando Dios te dice para el desierto, pues para el desierto es. Y punto, ahí no hay nada que discutir, porque ha sido el capataz de la obra el que te dice, yo quiero que me pongas los bloques de aquí, que los pongas acá. Y cuando terminas y ahora, cógelos de aquí y vuélvelos a poner allá. Señor, no tiene sentido. No tiene sentido para ti, pero para mí sí. Así que haga lo que yo le digo, porque el que obedece no se equivoca. Y Dios le dice, a ver, Elías, sal de ahí, sal fuera. Es decir, que todo este celo y todo esto se lo dijo bien metido en dónde. Como cuando se dice acerca del avestruz, bien metida la cabeza dentro de la tierra. ¿Sí? Eso es como, no lo sé, mi amado,
Eso es como tratar de evangelizar de aquí hacia afuera. No se puede. No se puede. Cuando Dios te dice anda a buscarlos, significa que tengo que salir de aquí. Amén. No se puede, tengo que ir. Y Dios le dijo, mira, Elías, sal fuera. Ponte en el monte delante de Jehová. ¿Por qué? Porque había llegado, qué curioso, había llegado, es decir, había recorrido tanto para llegar ahí, que estando ahí, ¿qué hizo? Se metió en una cueva. Pero si ya llegaste hasta aquí, mira que Dios comienza la terapia. Si ya llegaste hasta aquí, que a la verdad no deberías de estar aquí, pero si ya llegaste hasta aquí, por lo menos ven a donde tú sabes que yo puedo llegar a ministrar. Y eso no es allá abajo. Quiero que subas acá. Subimos, ven, ya estás aquí. Diré cualquier hermano que ha venido a la iglesia, a clamar, a orar. Y yo digo, ¿qué es aquí, hermano? No sé, hermano, yo dejé todo. Yo que quería venir a la iglesia porque yo, aquí algo Dios tenía para mí. Y yo digo, ¿segura? ¿O seguro? Pero ya que llegó, ¿pero qué hace afuera si la puerta está abierta? Suba y entre a orar. Ya que llegó, ¿verdad? Suba y póngase a orar. Entonces Dios le dice, mira, sal de esa cueva, ponte en el monte delante de Jehová. Y ahí, mi amado, Dios iba a iniciar un proceso. Para mí, terapéutico. Para otros teólogos que le han dado de pronto énfasis en varias formas de poder analizar el texto, que está bien también, porque Dios, por medio de su palabra, que es viva, siempre da algo distinto y diferente. A usted siempre, de Dios, mi amado, que es comparado a veces con un vaso de agua. Si usted toma hoy esa agua, hoy le sabe de alguna manera, y mañana si la vuelve a tomar leyendo el mismo texto, le sabrá de otra forma, porque la palabra de Dios es viva. Uno nunca puede tomar de la misma agua dos veces cuando se acerca a Dios, a través de su palabra. Mi amado, y ahí Dios le dirá lo siguiente. Ojo, primero mira donde Dios le dice, quiero que salgas de ahí y ven acá. Pero el texto dice, y he aquí que Jehová que pasaba. Ojo, antes de seguir leyendo, mi amado, antes de seguir leyendo, yo quiero que usted entienda bien el contexto para entender, ¿sí?, el desenlace de lo que Dios quiere hacer. Y me adelanto en algo. Todo lo que Dios va a hacer es para poder sacar a Elías de la cueva. Veamos el fondo. Dios le ha pedido a Elías, sal de ahí y acércate al monte. Sal de ahí y acércate. Pero Dios no logró sacar a Elías de la cueva. Dios nunca te va a forzar a salir de la cueva. Te lo va a sugerir y hasta posiblemente creará un contexto para que des ese paso. Pero Él nunca te va a obligar a hacerlo. ¿Sí? Ya tú sabes, hasta por experiencia y por Biblia, que Dios, mi amado, con el libre albedrío, dicho de una forma teórica, Dios no se mete. Con el libre albedrío, Dios no se mete. Te advierte, te sugiere y hasta te dice lo que podría pasar. Pero a la larga, tú decides. Amén. Ya tú tienes la experiencia de Caín. Caín, ¿por qué estás así? La misma terapia, ¿por qué estás así? ¿Por qué está tan decaído tu semblante? ¿Por qué te has ensañado contra tu hermano? Dímelo. Pero algo sí te sugiero. Si tú sigues en esa postura, el pecado está a tu puerta, va a tocar a tu puerta y tú le vas a abrir porque estás así. Pero si haces lo correcto, vas a ser enaltecido. Así que, sea la decisión que tomes,
a ti será tu deseo. Es decir, tú vas a terminar haciendo lo que tu corazón te dicte. Pero yo ya te di mi postura, mi advertencia, haz lo que tengas que hacer. A Judas Iscariote el Señor le dijo también lo mismo, pero de una manera más elegante. Le dice, lo que vas a hacer, hazlo presto. A la larga la decisión recaía sobre el corazón del ser humano. Y Dios le dice, quiero que salgas y vengas. Mira, antes de hacerlo, Dios se lo dice. Elías, sale. Sal de esa depresión. Sal de esa crisis. Sal de ese lamento. Sal de esa falsa espiritualidad o de ese falso disquecelo que tienes por mí. Sal de ese concepto. Podríamos decirlo hasta un poquito más profundo. Sal de esa relación tóxica en la que tú mismo te fuiste a meter. Y quisiera ir hasta más allá. ¿Qué haces en este país? ¿Quién te dijo que te vayas? ¡Vuelve! Dejaste hogar, dejaste hijos, dejaste familia. ¿Qué haces aquí? A veces aceptamos trabajos donde Dios no nos quiere, pero por la falta de plata, aceptamos trabajos que uno mismo sabe que no debe de aceptar. Y Dios diciéndote, ¿qué haces aquí? Es que acepté otro trabajo, pero ¿qué? Si te estás muriendo de hambre, muchacho. No, pero como quiero prosperar, ¿qué haces ahí? Vas a terminar enfermo. Te estás perdiendo conocerme a mí en mi máxima gloria, dando todos tus esfuerzos y tu poca habilidad a quien no realmente la va a valorar como yo la voy a valorar. Los ejemplos se hacen interminables. ¿Qué haces aquí? Y hasta lo podría decir en otro sentido. Si ya estás aquí, ¿qué estás haciendo aquí? Porque si estás aquí cruzado de brazos, ¿qué haces aquí? Mi hermano, deja de ser perigüeño de las cosas espirituales. Ponte a dar, ponte a trabajar, busca qué hacer. Solo venir para andar pidiendo que oren por ti, que te ayuden a ti, que te levanten a ti, me parece muy egoísta de tu parte. Deja de pensar solo en ti. Comienza a pensar en Dios y en lo mejor que podrías hacer para engrandecer su reino en esta tierra. ¿Qué haces aquí? Insisto, hermano, la forma de ver este texto es interminable. Elías está, bien lo dijo Santiago, como cualquiera de nosotros, está sujeto a pasiones. Está turbado, el hombre ha colapsado. Y ese viaje, en vez de haber refrescado su mente, mira cómo hay muchos que dicen, ay hermano, yo estoy así con la cabeza, yo creo, dice, que voy a viajar, ahora que llegó este feriado voy a dar una vuelta, y yo creo que voy a venir con mi mente despejada, más clara, a tomar decisiones. Y Dios, no viaje. ¿Y tú qué haces aquí? No es el lugar el que te va a clarificar tus pensamientos, tu mente, tus prioridades. Dios no necesita que cambies de postura o de posición para ministrarte, para hablarte, para guiarte. Él solo necesita disposición de un corazón contrito y humillado, dice la Biblia, el cual Él no lo despreciará. Y Dios, ojo, va a provocar eventos y me interesó muchísimo el comentario que dijo un predicador
que creo, mi amado, que goza de gran reputación. Charles Spurgeon dijo algo que hoy rescato. Truenos, relámpagos, vientos tempestuosos, sonidos como de muerte, porque ¿quién no se asusta cuando escucha? Señor amado, está durmiendo. Tapa los vidrios, tapa los espejos. ¿Verdad? Sonidos de muerte, estruendos espantosos. Todo esto experimentaría Elías. Y escucha esto. Escucha con atención esto. Elías, y yo digo amén cuando lo leí, estaba, o Dios lo había acostumbrado a manifestaciones dramáticas. Y Dios ahora quería manifestarse de manera melodramática. Como cuando usted ve las novelas y ya no hay, de las novelas típicas, no las tradicionales. ¿Cuál es la novela que a usted más le gusta? Con libertad. Aquí nadie se gusta. No, eso de la florcita, del chico rico, no, la novia campesina, pobre, marido, ¿por qué no? Pachoncito. No, Elías estaba acostumbrado de Dios hacia él con un trato dramático, de episodios digamos así, de orquesta sinfónica en su más alto nivel, de cielos cerrados, cielos de bronce, de sequías que cuarteaban sin territorios enteros, de arroyos secándose, de cuervos, animales inmundos catalogados por el Antiguo Testamento, trayendo trozos de carne en su pico y viendo un milagro volando con esto y posándose de pronto hasta sobre las faldas de sus propios pies, de sus piernas. Él veía, mi amado, cómo muertos resucitaban, cómo lluvia de fuego encendía holocausto y cómo él degollaba, mi amado. Era algo, era como dicen nosotros decimos propios de casa, es que él está en otro nivel. Él está en otro nivel. Y a veces el que experimenta esos niveles, empujados por Dios a experimentar cosas tan ligeras, chocan. El que está acostumbrado, amado, a mover de pisos cuando ora, es que cuando yo lo veo, yo siento que tiembla la tierra. Dios hablar, Dios no va a hablar. Cuando alguien está, mi amado, buscando esto y viene aquí, el Espíritu de Dios no se siente. Acá se siente. Y van a estar sacando hermanos de la iglesia, se lo van a llevar. Y los otros como ovejas. No es aquí, por allá, por la iglesia, en Florida, aquí no pasa eso. Hay muchos que buscan esto en las iglesias. ¿Y saben qué? Ni el temblor, ni el terremoto, ni los vientos huracanados te podrán mantener firme en la hora de la prueba si no tienes, mi amado hermano, palabra de Dios, la cual hace aumentar tu fe, la cual ha dicho la Biblia que es por el oír de su palabra que nos vamos a mantener en la fe. El rato de hora con todo y temblé que, mi amado, el diablo te lleva de la nuca al pecado. No digo que esto no es bueno, no te equivoques. Es glorioso, es majestuoso poder ver
la mano de un Dios poderoso. Claro que sí. Eso marca la vida de un creyente. Eso, mi amado, ayuda de pronto a tomar hasta decisiones en firmes. Porque no es lo mismo que Dios te esté llamando con voz apacible, diciéndote, hijo mío, no se me ocurrió, ven para la alabanza, ven. Y tú, ay Señor, si me confirmara, si hablara, si un rayo de esto, Señor, ay sí. Pero cuando a veces Dios también nos llama y cae un rayo delante de nuestras narices, como le pasó a quién, dentro de la hierba de la fe, ¿a quién le pasó esto? Que cayó un rayo. ¿A quién, hermano? A Juan Jos. Claro, le doy el nombre. ¿Quién es ese señor? Bueno, vaya a YouTube por lo menos. Vea biografía de Juan Jos ahí. Y sabrá de lo que estoy hablando. Él tuvo un encuentro dramático. Él iba de camino, mi amado, y en el camino iba meditando entre definir su carrera, hablando de servicio a Dios, y en su duda dice la historia, mi amado, respecto de la biografía de este hombre, sin que un rayo pegó en un árbol y lo partió en dos. Y él dijo, esta es la señal que yo estaba buscando para poder encaminarme en la obra que he sentido en mi corazón. Es como los que están pidiendo milagros portentosos para poder ver si mañana sábado vienen a evangelizar. Están esperando que Dios les haga soñar en el infierno, no sé, hermano, que esperará usted. Que aparezca ahí el diablo con cacho, con tirete, diciendo, te voy a llevar si no sales a evangelizar. Porque a Dios ya les ha hablado, se les ha presentado y no le creen. Veamos si Dios usa al diablo para que le hable, te asuste y te crea al Señor. Y Dios comienza la terapia. He aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Pero recuerda, ¿dónde está Elías? ¿Dónde está? A mí me gusta ser melodramático cuando predico. Y no me da ni pereza todavía. Aquí hay una cueva. Aquí está la cueva de la iglesia. Se la presenta. Ya ven. Señor, he tenido un vivo celo por ti, Padre. Solo yo he quedado, Señor, solo yo he quedado. Me están buscando para matarme, Señor. Y Dios desde afuera. Sale. Acércate al monte. Ay, Señor, solo yo he quedado, Señor, solo yo he quedado. Pero ese hombre se quedó en la cueva. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Qué hizo? Pasó Jehová por ahí. ¿Y qué hizo cuando Dios pasó por ahí? Envió un viento terrible, poderoso. ¿Y qué hacía ese viento? ¿Qué parecía que toda la montaña se venía abajo? Mira lo que dice. Un viento tan terrible, mi amado. Mira que por aquí a veces pasan ciertos ventiscas, los techos se mueven y yo, ¡ay, Diosito lindo! Un monte, mi amado, grande, poderoso, que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. No lo sé, mi amado, pero si eso está ocurriendo y la montaña se me viene encima, yo salgo corriendo de la cueva, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro. Si cuando hay un temblor medio así nomás de 5 puntos y algo, ¡corre! Hay gente que tembló y está en la esquina. Mi hermano, como le dije un día por mi hermano, y su esposa, yo no sé lo que yo Los nervios. Luego dice,
Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, mira, si el viento no lo sacó, Dios dijo, bueno, vamos a subirle la intensidad. Como Él está acostumbrado a verme en acción con eventos dramáticos, entonces vamos a ponerle más fuerza a esto. Y le manda, no dice un temblorcito, le manda un terremoto. Y luego del terremoto, oiga, dice tras el terremoto, un fuego. El Señor pasó cuando ensayamos. Oiga, Elías estaba todavía bien metido. ¿Usted cree que lo sacaban? Así como las garrapatas que se meten en medio de las patitas de los animales. Bueno, estaba bien metido, bien prendido. Nada que salía. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba tampoco ni en el terremoto ni en el fuego. Y al último, como no salió con lo dramático a lo que Elías estaba acostumbrado, entonces Dios también cambia la terapia y dice, bueno, vamos a ver si algo a lo que él no está acostumbrado lo hace salir. ¿Qué cosa? Un viento. Es que Dios, mira, Dios se adapta de acorde al tipo de audiencia que tiene. Eso sí te lo puedo aseverar. Dios, para los pentecostés, es fuego. Sencillo. Dios no se complica. ¿Quieres fuego? Dice el Señor. Ven que te quemo. ¿Quieres brincar? Te hago temblar la tierra. Ven para acá. Y brinca que brinca. ¿Quieres candela? Candela te doy. ¿Quieres terremoto? Pues te hago saltar. Pero ¿quieres viento apacible? Tranquilo. Que Dios se identifica de acorde a tu necesidad. Pero ten por cierto que sin importar cómo Dios se manifiesta, Dios quiere que quienes lo experimentan le obedezcan. Amén. Unos han dicho, pastor, y aquí no se brinca, no se habla en lengua. Yo sí, yo no te lo prohíbo, te cuento. ¿Te quiere hablar en lengua cuando Dios nos quiere usar para hablar en lengua? Se habla en lengua. Cuando Dios lo desea. Cuando Dios quiere que nos movamos y suavemente, pues también no hay problema. Yo no me hago lío en eso, hermano. Pero lo que sí me preocupa es que más allá de que si te muevas o no te muevas, si brinques o saltes o hables o no en lengua, es que tengamos como precedente de que ni esto ni lo otro, mi amado, va a garantizar que en mi vida Dios se agrade. Dios solo se agrada si yo le obedezco. Y luego Dios, de todo esto, en ese silbo apacible y delicado, el cual, ahí, ¿qué dice en el verso 12? En el 13, perdón. Y cuando lo oyó Elías, mira que Elías no estuvo atento ni al fuego, ni al terremoto, ni al viento huracanado, nada, hermano. Cuando oyó lo último, cubrió su rostro con su manto. ¿Ah? ¿Y qué dice que hizo? Y salió. Mira que Dios le había dicho. ¿Qué cosa le había dicho Dios a Elías? ¿Qué? Primer punto, ¿qué haces aquí? ¿Y qué más? Sal. Pero mira, debemos de ser aquí sí debemos de ser muy básicos respecto de lo que, no de lo que se interpreta, sino de lo que se dice. Él podría salir de la cueva, y lo hizo. Pero Dios no lo quería estrictamente fuera de una cueva. Dios lo quería fuera de su crisis. Porque de nada sirve salir de una cueva si mi actitud sigue siendo la misma.
Dicho de otra forma, si tú entras en depresión o en una crisis cualquiera y te encierras en tu cuarto y no quieras comer, lo primero en casa que va a decir la gente que te quiere es: mijita, salga del cuarto, coma. ¿Sí o no? Listo. Supongamos que terremoto, ¿verdad? Y sales. El que está afuera diga: ay, gracias a Dios, ya salió. Mijita, coma. Yo no voy a comer. O sea, salió físicamente, pero de acá está en la misma postura como la que estaba allá adentro. Porque allá adentro, ¿por qué no comía? Porque ha decidido que por una decepción amorosa se quiere morir. Se quiere morir. No, se me fue, ya me muero. Se quiere morir. Y Dios siente que sale de esa situación. Y ella sale del cuarto. Pero allá afuera, ¿qué pasó? Ya, ahora sí, no, me quiero morir también. O sea, ¿de qué sirve salir de un cuarto a otro cuarto si a la larga en mi corazón sigo determinado a eliminarme? ¿De qué sirve salir de tu casa a la iglesia si igual no quieres predicar, no quieres hacer la voluntad de Dios, no quieres bautizarte? ¿De qué servirá? O sea, cambias de escenario, pero tu postura sigue siendo... no sirve de nada. Si Dios te quiere fuera de, es para que hágaslo. Correcto. No me quiero casar y punto, y no me quiero casar. Pero si ya saliste, ya te uniste, pero cásate. Verso 13. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y mira, pero ¿hasta dónde salió? Este es tremendo. Salió hasta la puertita nomás, ahí se quedó, al filo. Pues ya aquí estoy, ya. ¿Y ahora? Y mira lo que Dios le responde. Y salió, dice allí, a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, y aquí Elías, créame que al buen entendedor, pero cuando uno está turbado de mente, ni aún, mi amado, hablándote con claridad, tú puedes llegar a despertar de tu triste realidad. Y a veces el consejero se va diciendo, pero Señor, que no puede tener, que esa decisión lo está conduciendo a la quiebra, lo está conduciendo a la muerte, lo está conduciendo a apartarse del camino de Dios. Pero Señor, ¿en qué cabeza? Y de pronto quienes te oigan dicen, ¿verdad? ¿Pero qué tiene este hombre? ¿Qué tiene esta mujer? ¿Qué tiene esta situación que lo tiene tan ciego? Y Dios, curiosamente, le vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Es decir, que el asunto de la cueva no era estrictamente el mal. Era respecto de lo que él había, sin Dios, tomado una decisión. Su decisión lo había conducido hasta ese lugar. Y en eso, Dios, mi amado, habría de remarcar su reclamación, diciéndole, ¿qué haces aquí? ¿Qué viniste a buscar aquí? Porque hacerme saber lo que yo ya sé, no me vengas a usar como pretexto para decirme que es por esto que estás aquí. Tú no estás aquí por eso, tú estás aquí porque en tu cobardía huiste de una situación que pareciera ser que se te olvidó que yo puedo así resolverla. Así de fácil. ¿Qué haces aquí, Elías? Otra vez. ¿Qué haces aquí? Amado, Dios tiene mucha paciencia, pero si le hacemos perder los estribos,
Mira, si algo Dios hasta nosotros mismos nos dice por su palabra, es que frente a la necedad, mi amado, a veces hay que apartarse. De ahí que yo digo, hermano, no podemos ser más buenos que Dios. ¿Qué haces aquí? Y mira, verso 14 es una réplica del verso 10. O sea, salió de la cueva a la puerta, pero con el mismo corazón, ¿sí?, de la que antes él había ya proclamado, y claro, sin haber experimentado terremoto, fuego, vientos huracanados. O sea, mira, ojo, nunca esperes que un culto te cambie. A veces desenfocadamente decimos, vamos al culto, que el hermano predica bonito, dice, ay, Dios te va a cambiar. Mira, el que viene determinado en el corazón, así se levante de entre los muertos, Gigi Ávila, y se pare aquí, tú seguirás en tu misma penumbre. Te lo digo porque la Biblia lo dice. El rico le dijo al padre Abraham en el Seol, Señor, manda a Lázaro para que les predique, porque cuando lo vean a él y lo escuchen a él, mi gente allá arriba va a cambiar. Y Abraham dijo, no, papito. Y mira, tan seguro estaba Abraham que le dijo al rico, mira, así vaya y les predique, ellos no lo van a oír, porque su corazón, su postura está endurecida. Tienen los profetas, tienen las leyes, óiganlos a ellos, a los que están allá arriba predicando la palabra. Aleluya. Mucha gente viene a pedir consejo así, determinado a hacer lo que les da la gana, pero solo para alivianar su conciencia dicen, les voy a preguntar al pastor a ver qué dice, pero igual tú ya tienes tu decisión tomada. A ver qué dice el pastor. Ahora, claro, si lo que dice el pastor concuerda con lo que tú ya decidiste, tú dices, gracias Señor, esa era la confirmación. Pero si el pastor o el consejero te dice algo contrario, ay, le hace falta el Espíritu Santo. Y tú terminas y haces lo que siempre quisiste hacer, es decir, lo que te dio tu regalada gana. Insisto, a mucha gente sí le choca como yo predico. Y yo soy consciente, yo no soy Dante Gebel, ni soy Gigi Ávila, ni soy Billy Graham, yo soy Raúl Coronado. Pero en algo sí me identifico con estos predicadores. Nado, soy bíblico. Soy bíblico, hermano. Y si algo Dios desea que su pueblo sea, es bíblico. Mi amado, y dice la Escritura, versículo número 14, y Elías le responde a Dios. Y mira, el hombre estaba cuadrado, hermano. No argumentó ni una i ni una tilde más. Dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque a los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Como que si Dios no le escuchó el cuento la primera vez. Esto recordándole un testimonio que yo le di, no mío, de un hermano que predicó, y el hermano se llama, el nombre, se me escapa el apellido, Torres, es Arnaldo Torres, un predicador centroamericano. Arnaldo, le doy el nombre como cuña para que lo busque y lo escuche. Tiene predicaciones muy buenas. Arnaldo Torres. Él es 100% hueso colorado pentecostés. Me agrada. Él testificó una vez de una hermana que llegó a una crisis muy grande, muy grande. Esa crisis tenía un fundamento.
En su hogar su marido era como aquellos que de pronto experimentando en carne propia dicen, hermano, mi marido es el diablo. ¿Sí? Yo no necesito que Satanás venga del infierno, yo ya lo tengo aquí acá. Suficiente. Entonces, pero esta hermanita era muy devota, era de mucha oración, nunca faltaba a un culto de clamor y siempre su oración era, ¿quién cree usted? El diablo, su marido, ¿qué tal? Su marido, y oraba por su marido. Padre, mira este hombre, quiero que venga a tus pies, Señor, mira tu promesa, tus palabras, cree en el Señor. Que bueno, esa era la oración de lunes a domingo. La hizo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, ahora casi como 10 años, orando por este hombre. Y amargaba su espíritu en el buen sentido de la palabra, porque se iba en llanto, en moco tendido, hermano, ahí dejaba una laguna. Un día, este pastor, Arnaldo Torres, ministrando, le tocó dirigir la oración, ministró la oración, la hermana pasó e hizo su misma petición delante de Dios. Y Dios le dice al predicador, acércate a la sierva y dile, yo he oído tu oración. Y dile, tu marido va a venir a los pies de Cristo. Eso Dios se lo dijo al corazón del predicador. El predicador, sabiendo obviamente la situación, queriendo traer un alivio a la mujer, dejó de ministrar y se le acerca a la mujer. La toma y la levanta y dice, hija, dice el Señor, he aquí yo he oído tu oración y tu marido vendrá a los pies de Cristo. Todo bonito hasta ahí, ¿verdad? Pero la hermana seguía pidiendo, llorando y pataleando. Mira mi marido, mira mi marido. Y ahí estaba, dale. El predicador se quedó un poco turbado. Hermana, al oído era, dice el Señor que ha escuchado tu oración y que tu marido vendrá a los pies de Cristo. Ay, padre, mira mi marido que está perdido. Padre, el alcohol se lo está llevando al infierno. El predicador se lo dijo algunas veces. Mira lo que es estar metido en una crisis. Hasta que de un buen sopetón el pastor la agarró de los hombros y sacudiéndola fuertemente le dijo, ¡mujer! Y yo me asustó. Dice el Señor que tu oración ha sido oída y que tu marido vendrá a los pies de Cristo. ¡Gloria a Dios! Dijo ella. Y dejó la pataleta. Mira lo que es estar turbado. Dios hablando y ¡ay, Señor! Y Dios hablando. Sal ya de la cueva. ¿O qué haces aquí? Reacciona. Pon manos a la obra. Deja de vivir en la burbuja en la que te encuentras. Dios te llamó, amado, a conquistar naciones para Cristo. Te llamó para cosas grandes. Y si acaso te llamó para cosas pequeñas, aún las pequeñeces en Dios pueden ser, mi amado hermano, cosas dantescas. Y Elías, mi amado, le responde el mismo repertorio. Mira lo que es la crisis y el de estar turbado. Mira lo que le dice Dios. Dios ya no se pone a pelear con Elías. Y esto lo voy a dejar suspenso, pero lo voy a leer. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino. Porque ¿qué estaba haciendo ahí? ¿Sí o no? ¿Qué estaba haciendo ahí? Vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco,
llegarás, ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, es decir, en el reino del norte y en el reino del sur, habrán dos nuevos reyes. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Se oye bonito, se oye. ¿Cómo lo entiende usted? ¿Ah? ¿Cómo usted lo oye? En pocas palabras, ¿qué hizo Dios? ¿Ah? Lo reemplazó. O sales de la cueva o pongo a otro en tu lugar. O sales de tu crisis, te mueres en ella, pero usted a mí no me va a detener en mis planes. Mis planes continúan. Mi voluntad sigue. Te dé o no te dé la gana de salir de tu crisis. ¿Ya lloraste? Sí. ¿Te faltó algo más? No, peñito. Sí, ya. La última, pero una más. ¿Ya? Sí, ya no vas a llorar, ya no. Ahora sí. Ponte a trabajar y déjate de estar fregando. No tú vas a estar toda la vida. Y mientras estás en tu crisis, hay un niño que te está necesitando. Hay un hogar que necesita un consejo. Hay un alma que necesita ser visitada. ¿Hasta cuándo estarás metido en tu cueva? ¡Sal de aquí! ¡Sal de ese lugar! ¿O quieres que Dios unja a otro en tu lugar? Si el ministerio es tuyo, a ti te lo dio. A ti te ungió. Y a ti te usó. ¿Para qué dejar que otro tome tu corona? ¿Ah? Deja de causar lástima. Que ese cuento te lo cree la gente acá abajo. Allá arriba no te lo creen. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas. No desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo por donde quiera que tú vayas. Así como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. ¿Qué haces aquí? Anda, úngelo, porque él será profeta en tu lugar. Esto fue un balde de agua fría. Esto yo lo llamo terapia de shock. Imagínate que yo estoy viendo, ¡ay, madre! Mira, ya, pobrecilla. Ahora antes, úngelo a Ramoncito para que sea pastor del cuarto. Dígame, es cierto. Ahora dígame. Recibe, dice Dios. Recibe. Y está grabado, Hasta ese punto tenemos que llegar con Dios, mi amado. Yo creo que alguien que sabe asimilar el consejo de Dios, amado hermano, necesita solo palabras. No esperemos que Dios, mi amado, geste situaciones dramáticas para hacernos entrar en razón. Tú has dicho de tus hijos, óiganme, no me hagan cambiar de parecer. ¿Sí o no? Ustedes saben que cuando agarro el palo yo no lo suelto. Y Dios, mi amado, ¿hasta cuándo nos pedirá lo mismo? Y lo mismo, y tú, rebelde, duro, ay, que solo yo, que esto, que solo enfocado en ti, yo. Que te voy a comprar un yo para Navidad. ¿Y qué tal de él? ¿Por qué no piensas en él? Porque él, mi amado, pagó un alto costo por una iglesia que no hace nada.
Amado, Dios no nos cobra la salvación, pero por lo menos espera que a quienes salvó por gratitud se acerquen a servirle. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra. Aleluya. A Él toda gloria, todo honor y toda alabanza. Vamos a orar al Señor. Padre celestial,